Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Como cada martes es un gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro colaborador, el profesor Jorge Santa Cruz, periodista independiente y además profesor universitario. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Ceci, muy buenos días. Es un placer saludarla, a usted, al equipo y a la audiencia. Al contrario, profesor, como siempre es un gusto recibirle en su espacio, pues hoy, como todos los días, viene con temas muy interesantes. Hace un momento veíamos las advertencias que hace Sergey Lavrov a los gobiernos de la OTAN, especialmente también a Estados Unidos, respecto a cómo va avanzando las políticas hacia Rusia o en contra de Rusia. Usted viene con el tema de la Guerra Fría está en marcha. Adelante, lo escuchamos, por favor. ¿Cómo no, Ceci? Seguramente usted recordará, y quienes nos vieron en aquella ocasión también, que dijimos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inauguraba o reinauguraba formalmente, entre comillas, la Guerra Fría, con aquel discurso que ofreció luego de que se inauguró la estatua, una estatua de 3 metros de altura, del exdirigente cubano Fidel Castro Ruz en una plaza de Moscú. El presidente Putin destacó la guerra de Castro Ruz contra lo que Putin calificó de lucha contra el colonialismo. Bien, pues ahora estamos prácticamente en la confirmación de que el mundo vive una nueva fase de la Guerra Fría. Y es que hace apenas unas cuantas horas, quizás no más de 24, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergey Lavrov, advirtió de que Occidente podría provocar un choque directo entre las potencias occidentales, entiéndase Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, por el tema de Ucrania. El canciller Lavrov, el canciller ruso, según tengo frente de mí una transcripción hecha por una agencia rusa, la agencia Sputnik, subrayó que en lugar de tomar en serio esas advertencias de que existe un peligro nuclear, las potencias occidentales distorsionan maliciosamente estas advertencias y acusan a Moscú de utilizar una retórica amenazante. Permítame, por favor, referir una cita entrecomillada de lo que dijo Lavrov. La línea de confrontación militar de Estados Unidos y la OTAN, entre comillas, abro, la línea de confrontación militar de Estados Unidos y la OTAN con nosotros en su conjunto supone una grave amenaza. Evidentemente, esto conlleva un choque directo de potencias nucleares con consecuencias desastrosas. Nos vemos obligados a enviar periódicamente nuestras señales de alarma en ese sentido. Y otro alto funcionario ruso, Ceci, el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Shoigu, dio detalle acerca de lo que él dice han sido una treintena de ataques ucranianos en contra de la central nuclear de Zaporizhzhia. Dice Shoigu, el ministro de Defensa, que sus unidades, las unidades rusas, están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporizhzhia. A su vez, el régimen de Kiev trata de crear la apariencia de una amenaza de catástrofe nuclear mediante continuos bombardeos dirigidos contra la instalación. Según Shoigu, el ministro de Defensa, Ceci, y con esto cierro para que usted, si gusta, pueda formular las preguntas que considere pertinentes. Tan solo en las últimas 2 semanas, Kiev, es la versión de Moscú,
Kiev ha disparado 33 proyectiles de gran calibre en contra de la central nuclear de Zaporizhia. Ceci, concluyo esta primera parte de la intervención, a menos que usted considere lo contrario. Un error de cálculo, esa es mi percepción, un error de cálculo podría sí detonar una catástrofe. Esperemos que los discursos de los altos mandos occidentales correspondientes a esta nueva fase de la Guerra Fría se queden en eso, en meros discursos, y que sus operadores en Ucrania, entre ellos el presidente Volodymyr Zelensky, no crucen esa delgada línea roja, porque un problema nuclear lo afectaría a toda nuestra humanidad. Ceci. Esperemos que no llegue a pasar, profesor, pero pues bueno, no vemos ni disposición ni ganas de retomar las pláticas, las conversaciones de paz en este sentido. Al contrario, hemos visto durante los últimos meses y semanas escaladas de conflicto. Pues esta semana precisamente las nuevas sanciones a Rusia con el tope del petróleo, obviamente que han causado inconformidad y también reacción por parte de este país. Me gustaría profundizar un poquito más, profesor, que nos explicara qué es una guerra fría y en la actualidad cómo se manifiesta una guerra fría. ¿Cómo no? Su servidor nació pues a la mitad o un poquito antes de la mitad de la Guerra Fría, lo tengo que confesar, en el año de 1958. Y si me permite una frase que espero sea graciosa, el 58 fue un año de automóviles clásicos. Pero bueno, ¿qué es una guerra fría? ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue el choque entre las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la potencia capitalista encabezada por Estados Unidos, por Francia, por el Reino Unido, por un lado, y la potencia socialista, básicamente representada por la Unión Soviética y la República Popular de China. Esta Guerra Fría se caracterizó, Ceci, por evitar el enfrentamiento directo entre ambos bloques. Las guerras no solo se limitaron a las guerras de declaraciones, sino que ambos bloques se disputaron el control del mundo a través de conflictos regionales. Para no chocar de frente, por ejemplo, chocaron en Corea, en la península de Corea, entre 1950 y 1953, después en Indochina, desde finales de los 50 y hasta principios de los 70, en lo que ahora es Vietnam, en Cuba, en América Central, en América del Sur, en África, por ejemplo, Angola. Y las potencias fomentaron los conflictos regionales y se disputaban hegemonías militar, económica, comercial, sacrificando a las poblaciones de áreas, de regiones o de países. Bueno, su servidor tiene la percepción de que estamos a punto de que esto inicie, de que esto rebase el tema de Ucrania. ¿Por qué? Porque mire usted, Rusia tiene intereses muy claros, por ejemplo, en el Medio Oriente. Hablo de Siria. Está exportando petróleo ya también al África. Tiene un contacto económico cercano con China. Entonces, lo que su servidor prevé es que pronto las potencias occidentales, en especial Estados Unidos y el Reino Unido, comiencen una serie de asedios y de ataques contra Rusia y contra China vía las guerrillas. Por ejemplo, las guerrillas como la del ejército islámico, del Emirato Islámico, el Daesh, y otros por el estilo. Será cuestión de tiempo, seguramente, Ceci, por lo pronto, el discurso del presidente Putin ya
es muy parecido al de Fidel Castro, quien tomó el poder en 1959 y lo retuvo por más de 40 años. Ceci. Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, muy interesantes sus aportaciones. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y que pase excelente día. Igualmente a usted y al equipo, a todos. Muchísimas gracias al profesor Jorge Santa Cruz.